Dos. The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, Weekend 9, countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway lightness is where you are. The Scrubbo wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubbo wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Hola Laura, mira, normalmente antes de decirte cualquier palabra y decir bienvenida y todo eso, normalmente yo después que pongo esos dos videos doy entrada a la biografía de la persona. Pero en este momento quiero hacer una pausa, Laura, porque quiero, bueno, este programa va a quedar grabado aquí en mi canal y luego te lo pasaré por si lo quieres poner. Pero yo quiero que todo el que escuche la biografía tuya que viene ahora, de verdad ponga mucha atención porque es súper impresionante en quién te has convertido versus quién eras hace 2 o 3 años. Y Laura, me siento súper identificado contigo. Yo se lo decía a mi esposa que me sentía súper identificado contigo porque me ha pasado lo mismo. No tenía problemas de circulación, pero me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti. Así que nada, te doy la palabra ahora, pero déjame poner tu video de presentación. Vale. Hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a una auténtica apasionada de los picos y valles, una montañera que ha dejado a todos asombrados con sus logros en un tiempo récord. Les presento a Laura Montaña. A pesar de ser relativamente nueva en el mundo del senderismo y la escalada, Laura Montaña ha logrado alcanzar cimas inimaginables y superar desafíos que muchos considerarían imposibles. Su determinación y pasión por la naturaleza la han impulsado a explorar los terrenos más intrincados y desafiantes, demostrando una valentía y resistencia encomiables. En un corto periodo de tiempo, Laura Montañas ha conquistado grandes cumbres, rompiendo barreras personales y llevando su espíritu aventurero al límite. Hoy, tengo el honor de entrevistar a Laura Montaña y adentrarnos en su fascinante historia. Les aseguro que esta será una entrevista entretenida, llena de anécdotas emocionantes y valiosas lecciones aprendidas en cada paso que ha dado en estas majestuosas montañas. Todo esto comenzó por casualidad hace apenas unos años, 3 para ser exactos. Laura, propietaria de la peluquería La Pelu Alternativa, se encontraba con problemas de circulación debido a su trabajo, que implicaba estar de pie todo el día. Fue entonces cuando una cliente médica le advirtió sobre las piernas inflamadas, y la necesidad de tomar medidas al respecto. Al día siguiente, Laura empezó a caminar 5 kilómetros diarios y, en un año, ya estaba alcanzando los 30 kilómetros con ganas de más. El senderismo se le quedaba pequeño. En tan solo un año, Laura pasó de pesar 64 kilos a 49 kilos, se volvió adicta al deporte y estaba completamente enganchada, pero aún no había encontrado lo que le erizaba la piel. Un día, mientras paseaba a su perro, un cliente amigo le sugirió: ¿por qué no pruebas el Pedraforca? Laura, sorprendida, decidió buscar un nutricionista y un entrenador. Se federó y comenzó a practicar escalada, y cualquier deporte extremo que se le presentara. Su 41 cumpleaños lo celebró en la cima del Pedraforca, y ahí fue cuando su pasión por las travesías de larga distancia, el alpinismo y la escalada se desató aún más. Decidió establecer retos anuales para celebrar su cumpleaños, y este año le tocó recorrer el Pirineo Oriental, a pesar de estar lesionada. Pero el próximo año promete ser aún más emocionante. Y así es como llegamos al motivo de este relato. Laura comenzó a grabar videos para sus amigos y compartirlos a través de WhatsApp. Fue entonces cuando una clienta le sugirió crear un canal en YouTube, ya que se le daba bien. Y aquí está, escribiendo su biografía para Jordi Talks, quien desea entrevistarla. Nunca hubiera imaginado que acabaría siendo youtuber. Antes de la Transpirineica Oriental, Laura grababa con su teléfono móvil, pero debido a la respuesta positiva de su canal, decidió invertir en una GoPro, lo que hizo una gran diferencia en la calidad de sus videos. Aunque todavía es inexperta en este ámbito, lleva apenas 6 meses con su canal y está encantada. Laura ama la naturaleza, las montañas, la paz que se siente al estar ahí, la lluvia, la nieve. Se pone filosófica al respecto. Ha buscado formación en montaña,
tanto de forma autodidacta como a través de entidades como la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, FEC, y la Unión Excursionista de Cataluña, UEC, de la cual es socia. Bueno, Laura, ahora sí te doy la bienvenida a esta entrevista. Ahí tienes a alguien que te manda un mensaje. Oye, pero empezamos temprano, Laura. Victoria Hola. de Estado. ¡Ay, Victoria! ¡Ay, mira, que me has emocionado con la introducción que has hecho! Pero si yo, óyeme, es que el mérito es tuyo. Yo realmente no he hecho nada. Yo fui el que me emocioné, Laura, oyendo tu historia, porque yo como tú también empecé porque Javier, un gran amigo montañero, me dijo, Jordi, ¿por qué tú no te sacas una GoPro y te pones a hacer video? Dije, mira, es verdad, tienes razón. Y me siento con tu forma de hacer video, es que me siento tan identificado porque los dos somos chistosos. No hay una cosa más aburrida, Laura, que tú veas un video de YouTube de Gedeón, por ejemplo, aquí estamos en la montaña, aquí está el... No, o sea, hay que darle gracias. Pero Laura, gracias por esta entrevista. ¿Quién eres, Laura? Háblanos a todo el mundo. ¿Quién eres tú? Soy Heidi. Mira, Pedro Cabrera te dice, olé, Laura, campeona, eres una crack. Pues me siento Heidi porque, te lo digo en serio, porque cuando empezó todo esto, como bien has dicho en la biografía, ¿no? Empecé porque tenía muy mala circulación. Siempre me gustaba hacer la cabra, en general, desde pequeñita. Yo ya de pequeñita le decía a mi madre que quería dormir en la terraza con el saco de dormir. Y mi madre nunca me dejaba. De hecho, cuando yo he sido muy rebelde de adolescente, y de hecho cuando me enfadaba con mis padres, pues cogía esterilla, salía corriendo de casa y me iba a acampar a los parques de alrededor de casa, y puede que me tirase 3, 4, 5 días durmiendo en una quechua en cualquier parque, el primero que me encontrara. Sola. Y te estoy hablando, tendría 14, 15 años, 16... Y yo ya me perdía, ya me gustaba perderme por ahí, trepar árboles y meterme en tinglaos es algo que siempre se me ha dado muy bien. No me digas. Bueno, lo puedo ver por tu video, ¿eh? Sí, soy experta en meterme en todo lo que no me... Esto es algo que tengo que trabajar y tengo que mejorar mucho porque sigo siendo experta en meterme sobre todo en sitios donde me hago daño. Cada vez que hago alguna salida... Acabo con algún daño. Bueno, de hecho, mira, es lo que te he enseñado antes. Ahora estoy... que ayer me caí, estoy a la espera de que me hagan la resonancia magnética porque creo que me he roto un ligamento. Así que a ver qué me dicen mañana, porque la que tengo en agosto, no en agosto, si es que tengo programa, mira, a ver, ahora es en privado, en los días 22 y 23... Bueno, no, esto no es mucho privado, esto estamos en vivo, ¿eh? Nos están viendo y quedará grabado, así que muy en privado no estamos ahora mismo. No, en privado me refiero que son actividades ya personales privadas. Ah, ok. Iba a hacer barrancos, el otro me iba a hacer Montserrat un vivac arriba a San Jaroni, a dormir colgada, que son cositas que para el canal de YouTube, pues como... Para Instagram sí, en Instagram sí que todo eso lo voy a sacar, si el pie me deja. Y ya la otra semana... la otra semana sí que es para el canal de YouTube, que voy a hacer la pica stats. Ah, qué chulo. Y ya para agosto la otra travesía, la de 5 días, solo 5 días porque tengo responsabilidades y no puedo con más. Pero vamos, que para la próxima no sé si dejaros ahí. con el puntito de la... Solo dejar que voy a coronar un 3.355. Solo dejo eso de ahí. Claro, Monte Perdido, además, Monte Perdido son 3.400, creo, me parece. No, es el Monte Perdido, 3.345. 3.355. Voy a coronar el Monte Perdido en agosto, pero no solo el Monte Perdido, hay otras cosas. Uy. Hay planes. Hay planes. Quiero atravesar el parque de Ordesa, pero son 5 días, entonces... Si hago la vía fácil, ya he subido en Instagram, he subido ya las 3 variantes que me estoy haciendo en el mapa, todavía me falta un poquito. La primera variante
va desde Torre hasta Bielsa, pasando por la Faja de las Flores, pasando por el Valle, creo que puede ser, desde donde se va al Monte Perdido, pasando por las Clavijas hasta el refugio de Goritz, que no voy a dormir en el refugio, como mucho cenaré. Yo voy en Bivac o Autosuficiencia o con mi super tienda. Es que me encanta mi tienda. No tiene nadie una tienda como la mía. Es Made in Montañas total. Porque esa tienda la compré de emergencia. La compré en Amazon. Y la compré como tienda de emergencia. En lugar de llevar una manta térmica, pues por 50 gramos más, pues llevo una tienda que es más completa, ¿no? Ok. Y el día 3 de diciembre, que está en los vídeos, hice Bivac en el Puigmal, que por cierto, los vídeos, no hagáis caso a la calidad de los vídeos, que son muy malos, que estoy ahí en los principios, pero el contenido es lo que importa. Gente. Eso, y es muy bueno. Y entonces, el día 3, dormí en el Puigmal, que hice un Bivac que, telita, llegué arriba con 9 grados negativos y acabé con 16 negativos. Wow. Entonces llevaba una burrada de mochila de peso, pero una cosa exagerada, 19 kilos. Es que yo a día de hoy... 19 kilos es mucho. Para mí es mucho. Ya, imagínate yo que mido 1,60 y peso ahora 50 kilos. Wow. Entonces, era una barbaridad. Es que no me podía mover. Parecía que tenía un tocho encima y ya ves que la parte sur del Puigmal es muy facilita. No tiene ningún... Sí. Pues... Yo, mira, es que ese día el cansancio, el agotamiento, no cansancio, el agotamiento que sentí ese día. La cuestión es que llevaba 2 tiendas. La tienda chiquitita de una persona, que es la que llevaba siempre, que ahora la voy a transformar. La voy a transformar en una hamaca, solo digo eso, todavía estoy estudiando cómo. Y luego llevaba la tienda de peluquera o tú eres diseñadora, porque como diseñadora se te da bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que he nacido con los cartuchos debajo del brazo, yo no he nacido con pan. A mí siempre yo he hecho bellas artes, a mí siempre se me ha dado muy bien todo lo que es el mundo de las invenciones y apáñatelas con lo que puedas y con lo que tengas. Bueno, muy bien. Entonces, la tienda de emergencia, que pesaba cuando la compré 240 gramos, ahora he tenido que comprar otra porque aquella voló en la GR11. Me dio mucha pena. Pero ¿cuál? La que tú sales, una amarilla, que tú sales como con... O sea, la del último, déjame ver si la puedo buscar aquí. De hecho, creo que tengo un vídeo hecho única y exclusivamente de la tienda, que dura 9 minutos o algo así. O sea, perdón. Pues, esta es la tienda que voló, mira. Esa. A ver, sí, esa. No ¿Y cómo voló? ¿Qué le pasó? Pues que no sé en qué momento voló. Pues en el Pic No Loss, en el día 9, que me cogió una ventolera brutal, que me lo pasé pipa. Eso no es, no, sí, en la tienda. Pero el día 9 en Pic No Loss, que me cogió una ventolera brutal. No sé en qué momento, al cargarla en la mochila o lo que fuera, pues la voló, la perdí. Y el día 10 que dormí en refugio ni me enteré. Y el día 11 que me falta la tienda y no sé dónde la perdí. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Hay que tomarse las cosas siempre con positivismo. Y una de las cosas mayores, yo soy muy positiva ya de naturaleza. Y una de las cosas que más he valorado durante la GR11 oriental es que a medida que me iban pasando putadas, porque digo, vale, ¿esto por qué ha pasado? Pues no tengo ni idea, pero por algo será. Antes o después la vida me dará respuesta y efectivamente cada vez que me pasaba alguna putada, al poco tiempo, a los pocos días, la vida me daba la respuesta. Entonces, cuando me di cuenta que había perdido la tienda, dije, esto es por algo, porque la tengo que renovar, porque llevo mucho tiempo diciendo que tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que hacer esto. Cada vez que la montaba tenía que cambiar de alguna cosa. Pero siempre era, tengo. O sea, ahora lo tienes que hacer por narices. Claro, claro. Y ahora ya estoy modificando la tienda nueva que he comprado. Es una tienda de emergencia de 200 gramos. Esta es un poco más pequeña, pero es un poco más resistente.
Entonces, la parte positiva que tiene es que le voy a tener que poner menos cinta aislante y menos cinta americana, que es lo que hago, ¿no? La base la hago con cinta americana, y luego esos cuadraditos que se veían en los laterales, eso es para reforzar el viento, porque cuando te pega de lado, el viento se puede rajar. Entonces, eso es para que no se raje. Ok. Y o sea, invención total. O sea... Total. Entonces, luego vi, porque la tienda, claro, como no tiene puertas ni nada, digo que está muy bien, ¿eh? Porque no se condensa. Tú te metes dentro. Oye, qué bien. Y eso es muy importante. Cero humedad, cero condensación. Entonces, cuando llovía, digo, bueno, si llueve me tengo que inventar algo, porque todavía no había pillado tienda con la lluvia. Y estaba un día ahí por la noche, como ahí tenemos mucho tiempo para pensar por la noche hasta que se va el sol del todo y hasta que te coge el sueño, porque luego esa es otra, como estés en altura y te coja el mal de altura, yo porque me doy una ayudita antes de irme a dormir. Y aún así todo, que luego me como el desayuno del día después porque me coge el hambre. Me imagino, claro. Y eso es una putada, porque luego al día siguiente digo, joder, anoche me comí las galletas. Me comí el desayuno. Laura, háblame de tu GR11. ¿Cómo te surge la idea y por qué te surge hacerla de este lado del GR11, de lo que es Cataluña? ¿Y por qué en esa dirección que la empezaste? Porque quería empezar con algo que ya me resultara familiar, con algo que ya conociera. Entonces, que yo llevo muy poquito en esto. Empecé hace 3 años a caminar y realmente a subir cuota hace... Claro, yo este año he cumplido 42, el año pasado cumplí 41, que los celebré en el Pedraforca, lo vi. Y fue el primero, o sea, en realidad llevo 2 años con haciendo esta montaña. Por lo cual, en realidad yo este año quería hacer la que voy a hacer el año que viene, que es la Tour del Mont Blanc. ¡Oh, qué chulo! Pero con la lesión del pie me dijo el cirujano que que ni se me ocurriera. Entonces tuve que cambiar los planes completamente y digo, a ver, ¿qué puedo hacer que no sea la Mont Blanc, pero que tenga un recorrido, un kilometraje más o menos similar? Sí. Entonces la Mont Blanc son 189, creo, y esta eran 217. Pero claro, los desniveles ni punto de comparación. Digo, pues me lo imagino, claro. La voy a hacer aquí. Y al igual que hay otros youtubers que más de uno los conocéis, que son Pau Calado, Eli del Pirineu y Joan Mercé, ellos tres la han hecho entera, desde Cabo de Iguel. Sí. No puedo, tengo una empresa, tengo mascotas y no puedo tener tanto morro, desaparezco 11 días, no puede ser. Claro, o sea, claro. Ya tanto que mi ex ha tolerado y aguantado lo tal, ¿no? O sea, le debo lo siguiente. Y entonces decidí hacer ese tramo de la GR11, primero porque lo conozco bien. La zona de los picos más altos es mi casa de entreno. Al principio mi casa de entreno era Collserola, luego pasó a ser Montserrat, hasta que se me hizo pequeña también para entrenar. Luego empecé a entrenar Puigmal arriba, Puigmal abajo, y luego empecé que si el Puigmal, que si el resto de picos y también el Taga, toda la zona del Pirineo. Era mi casa. Entonces digo, bueno, pues ya que estoy aquí y me falta el otro lado, pues voy a cruzar el Pirineo desde Puigcerdá hasta Castelldefels. Así que me hice una ruta, me la estudié, empecé a entrenar más o menos. Por el primer entreno fuerte, que empecé en enero. Es que esto viene mucho atrás. A ver, en septiembre pasado, corriendo, me lesioné el pie izquierdo. Y al día siguiente, que está en los vídeos, está mi primera travesía colgada en YouTube, que no me acuerdo ni cómo se llama, que era en Nuria. Y esa es muy divertida porque me pasó también de todo. Está muy mal hecho el vídeo, pero es muy divertida porque además ahí tuve que hacer un rescate de 2 personas que se perdieron. ¿Qué? Bueno, no, que les pilló una tormenta, una granizada, que además ya estaban avisados. A ver. ¿Como para cuál video es, Laura? Es ese, sigue. Ese, es una... Está en lista. No, dice tomas falsas y algo más. Eso es vídeo.
Pero es ese que estás viendo, es que le cambié el nombre, porque Ah, era intento de GR11 y luego me fui dando cuenta con el tiempo, sí, es ese que estás, ese primero, ese de ahí. este. Lista de reproducción, no me acuerdo qué nombre le puse. A ver. No, porque aquí tú sale hablando, no se ve de montaña. Es que no me acuerdo, ya te lo diré. A Bueno, ver. perfecto, no te problema. Síguenos contando. Por cierto, Victoria te dice, Laura, es una gran persona, profesional, aventurera y plena de nobleza y valentía. Qué Gracias, bonito, Victoria. Victoria. Empezó siendo clienta mía y ahora es amiga. Qué bonito. Y qué guay. Que te quiero mucho, Titi. Y Y Pedro Cabrera te dijo ahorita, ole Laura, campeona, eres una crack. Te dijo Pedro ahorita también. no, que de hecho yo quería hablar contigo uno de estos días para hacer algo juntos por ahí, que tú también veo que eres un poco cabra, ¿eh? Pedro, de Instagram, que nos seguimos mutuamente. Lo único que Pedro, pues mira, ahora estoy con este aquí nuevo, a ver qué me dicen y a ver para cuánto tiempo tengo. Me parte de risa, pero es que no es para menos, es que estoy magullada por todos lados. ¿Qué es lo que te decía antes? No sé cómo me las arreglo para meterme en todos lados, pero es que tengo moratones por todos lados. O sea, de la GR11 vine que parecía que venía de la guerra. ¿Por qué, Laura? Porque me metía por todos lados. O sea, como soy experta en perderme, que además yo cuando no tengo prisa, pues me gusta perderme a posta y a veces tengo que abrir camino y hay zarzas y todo y ya sabemos lo que pasa A mí cuando me hay zarzas. encanta eso también, me encanta. Sí, pero no con pantalón corto. Ah, no, claro, no, porque las ortigas, en el Pirineo hay ortigas y pican de verdad, ¿eh? ¿Ves? Yo con ortigas no he tenido dificultades, no he tenido problemas. Pero con las zarzas sí, con las No, las zarzas zarzas, sí, claro. sí. De hecho, en este último vídeo, en la épica travesía, ahí hay un par de sitios en los que me he tenido que meter entre los arbustos por debajo, arrastrándome por el suelo, No, Laura, ¿qué? porque me llegaba la maleza hasta aquí, ¿no? Entonces, como era tan frondoso, digo, es que tirar para atrás, es que digo, tengo un camino ahí arriba, vengo de hacerme una grimpada, un descenso, otra grimpada, me doy cuenta ahora que me he perdido, pues tiro de brújula. Entonces, la brújula que me marca para allí, vale. Entonces, la brújula me marca para allí. Yo veo campo a través y no veo una mierda. ¡Pip! No veo nada. Veo solo árboles y matas. Y encima que llegan por aquí, digo, pues me meto por debajo y me arrastro como un gusano. Entonces, claro, pero es que no recuerdo a veces que llevo una mochila de 60 litros en la espalda, que se me van enganchando por todos lados. Qué Entonces, bueno. no. Y cuando no se me engancha, ¡pum! Una me da otra por el otro lado, ¿sabes? De ella solo me falta llevar el machete, pero como ahora estoy en ultra ligereza, estoy en el ultra light, porque con la mochila de 19 kilos del Puigmal las pasé puñetas, he sacrificado un mogollón de cosas innecesarias. Y ahora me dedico, cuando hago la mochila, me dedico a dormir y comer, dormir y comer, dormir y comer. El resto, sobre la marcha, me iré encontrando materiales que me irán sirviendo. Y si no encuentro nada, me las apaño de la misma manera. Claro. Y máximo de peso, ahora he llevado, quería llevar 8 kilos. Pero ya la mochila pesa 2 kilos. Es que yo tengo una mochila pesada. Pero me la he intentado cambiar. Llevo una Bango que tiene muchos años. Me la compré en Wallapop de segunda mano, pero me la compré hace 3 años, pero es que es un guante, es que me va la espalda perfecta. Y me he probado Osprey, me he probado Millet, me he probado las más caras, las más baratas, las desde Calón, las más cutres, y no hay ninguna mochila como la mía que se me adapte tan bien al cuerpo. Entonces, esos 2 kilos o ese kilo y poco que tengo de más lo tengo que sacrificar de alguna otra manera. Claro, claro. Antes me llevaba huevos duros, lo que hace la inexperiencia, ¿eh? Y ahora me llevo proteína en polvo. Me he quitado un kilo encima. Tú te llevas una travesía, Laura, con huevos duros a huevo hervido, así ya descascarado. ¿En serio? Ay, Sí, ahora me llevo proteína en polvo. Y cosas de esas. Entonces ahora ya, por ejemplo, cuando empecé a hacer media alta montaña, me llevaba un par de cordinos, por si acaso. Me llevaba un par de mosquetones, por si acaso.
me llevaba, qué sé yo, me llevaba un plato de plástico. ¿Para qué? Si ahora me enguarro las manos, me chupo los dedos y ya está, y como mucho me hago así en la ropa y ya está. Así, ¿qué pasa? Te Mira, llenas de mierda, pues te limpias, no pasa nada. Y un Laura, montón de fijaditas varias que estaban de más. En la GR11, digo en la GR11, en el Puigmal, cuando también el Puigmal 19 kilos. Que el material pesa, porque lleva sí, los crampones, llevaba el piolet, llevaba arnés, no llevaba, anclajes no llevaba, por lo cual llevaba un montón de chuminadas varias que estaban de más allá haciendo peso malísimo. Ahora tengo la intención, ahora como estoy con la GoPro, que es que se nota un montón la diferencia. Los sí, vídeos sí, de sí, se nota, se nota, se nota. Entonces he borrado un montón de vídeos que estaban ahí, que estaban de más. Y ahora iré borrando vídeos. Entonces hay un vídeo de Coiserola que está muy chulo, que lo voy a renovar, lo voy a hacer con la GoPro, que de hecho ayer estaba haciendo eso, la renovación del vídeo de Coiserola, que fue cuando Ok. tuve la caída que me hice daño. Y a medida de que vaya haciendo todos los vídeos que hay ahí, todas las travesías cortas o largas que hayan, voy a repetirlo todo con la GoPro, pero cada uno en un momento. Por ejemplo, el Carlit, cuando hice el Carlit 5 días, ese lo hice para el Día de Todos los Santos, que hice 5 días, pues lo volveré a repetir y cuando lo tenga quitaré ese y pondré el nuevo hecho con Ok, la GoPro. ok, ya. Ya como la versión ya profesional, bien hecha. Profesional tampoco, pero mejorar así. Sí Está bien, pero que poco a poco me quiero ir formando en grabación, en hacer algún cursito de edición y todo el rollo, aunque me lo pues paso. mira, Laura, voy a empezar de atrás para adelante. Pues mira, primero te dice, Pedro, te dice, me apunto al reto, vamos. Así que nada, ya tiene un reto aprobado por Pedro. Venga, Te, Pedro. te dice Victoria, mi loca. Pero también Pedro te dice, yo llevo huevos duros. O sea que, bueno, tú no eres la única que lleva huevos duros. Salchicha, Pedro. Y Victoria te dice también, ella es autodidacta y aprende rápido. O sea que bueno, mira, que no estás sola. No, mira, Laura, te voy a decir algo. Si yo puedo recomendarle a cualquiera el mejor programa de edición de película, DaVinci Resolve. O sea, Laura, para mí es el mejor. Es el que yo uso y he pasado por todos. Y veo que tú usas Mac igual que yo. Yo he pasado por Final Cut Pro, yo he pasado por lo que te puedas imaginar. DaVinci Resolve Studio. Y lo que te puedo ayudar, aquí me tiene. Laura. Yo edito con el móvil, porque yo en casa no tengo ordenador. Yo el ordenador lo tengo aquí en la Pelu, que por eso he venido a la Pelu, porque quería hacer el directo desde ahí, pero como tengo el Mac y tengo que descargar el Chrome y ha pillado tan de imprevisto, Okay. pues lo estoy haciendo con el móvil. Porque Perfecto. yo edito, como voy un poquito de boli siempre, Sí. Entonces cuando tengo que editar, no vale reírse, que me he vuelto muy desvergonzada desde que hago solitarios. Cuando edito, en lugar, por la mañana cuando me levanto y voy a hacer lo que hacemos todos, pues en lugar de jugar al Candy Crush, edito. ¿Qué hacemos todos? ¿Tomar el café por la mañana? Para el señor Roca, por ejemplo. Entonces, mientras estoy en el momento de visita al señor Roca, en lugar de jugar al Candy Crush, edito. Y ese Claro, pero es muy difícil editar con Quick Pro, con Quick, creo que se llama la aplicación de GoPro de móvil. Es muy duro editar un archivo de 4 o 5 gigas, ¿eh? Pero no edito con esa, no edito con algo, edito con Videomaker. Ah, ok. Laura. No, perdón. Que te va bien. Sí, me va muy bien. Tiene un montón de funciones. Ya me he hecho a él. Sé que faltan cosas para ir aprendiendo. Desde que tengo la GoPro estoy jugando mucho más, estoy utilizando muchos más efectos. De hecho, me estoy divirtiendo aún más. Menos este último que fue el culebrón en el Pedraforca, que me ha dado mucho trabajo porque es un vídeo muy pesado de hacer porque hay muchas horas. Porque piensa que llevo la cámara, la llevo en el selfie enganchado en la mochila que me da en el casco todo el rato, pero está toda la grimpada entera. Hay como 1 hora y media larga de que es todo lo mismo. Claro, mírate lo mismo.
corta donde tienes que cortar, pon la voz, pon la música, vuelve a cortar, que no te salga mal, porque como te salga mal tienes que empezar todo de cero. Sí, lo sé. El que no sabe de edición cree que es un trabajo fácil y no es fácil, ¿eh? Yo en mi vida me he tirado 2 semanas para editar el Pedraforca, y el Pedraforca que no está terminado porque hay que encajarlo bien. Sí. En ese vídeo del Pedraforca que voy con un chico, que por cierto habrá desenlace del culebrón de ese chico. ¿Ah, sí? Alex, ¿qué me estás viendo? No te preocupes que no voy a decir nada. Aquí queda todo en el misterio hasta después de verano, Alex, que harás lo que tengas que hacer, haremos lo que tengas y desvelaremos lo que tengamos que desvelar a todo el Nos mundo. comeremos las uñas de aquí a que acabe el verano, Laura. No os lo esperáis. No, en serio. No lo esperáis. Porque es un vídeo, yo hago montañismo, hago vídeos de montaña, hago reportajes, me gusta, he estado antes de ponerme a hacer mi canal, estuve viendo más canales de lo mismo. Sí. Y veo que generalmente casi el 80% de los vídeos de montaña son muy parecidos. Y aburridos. O sea, sí, no quiero decir aburridos por respeto a... No, te lo digo yo. Son un tostón. Exacto. Aquí estamos la matita, aquí está el ritmo. O sea, no, dale cosa graciosa, que mantenga al espectador interesante, por intriga. O sea, tu último video, Laura, duró 31 minutos y es buenísimo porque uno se ríe desde el principio hasta el final. Los 31 minutos no son un tostón, son súper divertidos. Pues tú te pones 31 minutos tú cogiendo el agua del lago. Estamos aquí en el lago. Estamos aquí, no entiendes que está muy aburrido, porque lo tuyo es muy chistoso. O sea, no, tu canal es muy bueno, Laura. Muy bueno. Pues claro, ¿qué pasa con eso? Que descubrí el Elite Pirineo y digo, hostia, mira, este me gusta. Porque él es muy chistoso, sí, es verdad. Entonces empecé a hablar con él. De hecho, bueno, tenemos buenas conversaciones. Digo, empecé a hablar con él y oye, él y esto, pam, y a día de hoy, bueno, hablamos con regularidad. Que gracias, Eli, por todas las cosas que me dices. Y digo, hostia. Y empecé a hacer los vídeos y siempre me salen payasadas. Pero es que es mi forma de ser. Hasta que un día alguien me dijo, oye, corredores, tú entrenas en Montserrat. Digo, sí, ¿puedes hacer algo para que veamos el itinerario que haces? Ese día intenté hacer un vídeo serio, pero no pude. A mí me pasa lo mismo también, Laura. Me pasa lo mismo que a ti. No puedo hacer un video serio. Y digo, pues habrá que enfocarlo, como yo he hecho teatro y circo y dentro del mundo, he movido dentro del arte, siempre. Sea en Bellas Artes, sea en artes escénicas, lo que sea. Y en la pelu, todo cual que me conoce, soy la payasa. Es que no lo puedo evitar. Y dije, bueno, pues voy a intentar enfocar esto del canal de YouTube a que sea algo diferente, algo que no se vea tan a menudo. Al menos yo todavía no he visto ningún canal de montaña creado por una mujer y que encima tenga cachondeo por medio. Yo tampoco. Tú estás en un súper buen nicho de audiencia, un muy buen nicho. Así que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gustos para todo, pero creo que puede ser algo diferente, algo innovador y sin ser falso, ¿no? Porque realmente soy yo la que veis ahí, no tengo un Fox, se me ha escapado de vez en cuando y lo he dejado ahí también, de natural que queda. No, claro, es que eso es lo que le da la originalidad. Y tu último video, de verdad, que es muy bueno, es muy bueno. Déjame ver si puedo... Mira, te voy a enseñar por qué es tan bueno. O sea, por qué, o sea, aparte de que sí, uno se ríe y todo. Yo uso un app que te lo recomiendo, no sé si tú lo usas o no, Laura. Se llama TEDbody. TEDbody, bueno, pues TEDbody te da ciertas métricas que son muy buenas. Yo cojo tu video aquí y TEDbody analizó, déjame ver dónde está, estaba por aquí ahorita. El TEDbody. TEDbody... cachimbo, no me sale, tendría que refrescar, pero el punto es que TEDbody te da una métrica y te dice qué tan bueno ese video con relación a lo que la gente lo está viendo y te lo marcó como muy bueno, es decir que como vas, perfecto. La métrica de YouTube también me las da, también me dice que... No, pero TEDbody
te lo pone súper user friendly y te dice, o sea, exactamente la línea por donde va y exactamente la métrica, porque la de YouTube tú lo entiendes, el YouTube Studio, por aquí sentarte a analizar la métrica. Aquí no, aquí todavía todo digerido, todo súper visual y súper gráfico. Ya te lo compartiré. Laura, te lo voy a mandar, te voy a mandar. Laura, mira, nos quedan todavía media hora, pero que yo necesito entrar en un tema que para mí es muy interesante y fue como te conocí, y es, Laura, cuando tú haces el GR11 en solitario. ¿Por qué en solitario, Laura? ¿Alguien te dijo, tú estás loca, ¿dónde tú vas? No. Hay solo 2 personas que me han dicho que sí. Y las voy a nombrar. Claro. La primera, Pardinilla, guía de media y baja montaña, con el que voy mucho porque me encanta, es Heidi 2. O Heidi 1 incluso diría, mira, yo conocí a Tony Pardinilla por la federación, porque cuando empecé, empecé, lo voy a empezar a formarme. Mi primer curso fue de orientación con GPS y aparatos de estos, y lo conocí. Y se iba parando cada 5 minutos a decir, esta planta es esto, un hormiguero. Me encanta. Estos son perennes, estos son no perennes, el agua, esto, la filtración. Una salida de montañismo de media hora se transforma en 3 porque es una enciclopedia libre. Me encanta. Eso es lo que a mí me gusta. Y empecé a salir con él. Y de hecho, cuando hago media y baja montaña o no sé qué hacer, me voy con él. Aunque si son itinerarios que no son para mí, porque puedo ir sola tranquilamente. Sí. Voy con él porque siempre que voy con él aprendo algo. Y luego hay otra persona que la he conocido hace muy poquito. De hecho, gracias a la GR11 y mandar a tomar viento a 2 personas, él me dijo, eres una maleducada. Y ya hemos ido a escalar y todo juntos, ¿eh? Bueno. O sea, empezaron mal y ya son hoy en día buenos amigos. Esta persona, Tony, también, mira, los 2 Tonys. Tony. Ya está jubilado, pero es guía de alta montaña y de la vieja escuela. Que me pega cada rapapolvo. Que vamos, me dice, fue el que le dije, hostias, voy a cruzar Ordesa y voy a hacer la parte alpina, todas 3000. Él fue que te dijo, ok. Y me dijo, no, Laura, no, eso no lo puedes hacer, no estás preparada para ello, eso no es el Pirineo que has hecho. Y entonces me puse a ver vídeos, puse a estudiarlo con más delicadeza. Ok. Y yo sé que puedo hacerlo, porque estoy preparada físicamente para hacerlo y mental también. En 5 días no puedo hacerlo. No puedo hacerlo en 5 días, porque ya el Monte Perdido me lleva un día. Sí, claro. Porque hay un sitio que quería hacer sí o sí, que era la grieta de Roland. ¡Ay, qué chula! Para ir necesito, claro, otro día, y estamos hablando de 2. Sí. Los cuales, de esos 3 días, 2 son de viaje, porque yo no tengo coche. Tengo que llegar a Lleida en tren, de Lleida allí buscarme la vida con un BlaBlaCar o autostop hasta Bielsa o hasta Torla. Claro. Por eso tengo varios itinerarios hechos. Ok. Seguramente el primer día llegaré a Bielsa, de Bielsa iré caminando hasta la Pineta, de la Pineta iré o el primer itinerario o el segundo, voy por arriba y por abajo hasta Goritz, de Goritz Monte Perdido, de Monte Perdido ya cojo la faja de las flores hasta Torla. Ok. ¿Qué interesa? Porque son 5 días y no son 5 días, son 3 y medio. Ok. Y creo que voy a hacer esa porque va a ser la más rápida. Me la tomo en modo explorativo, así que Tony, te has salido con la tuya, pero que te quede claro que la segunda vez voy a ir a hacer las cimas. Eso seguro, porque yo la grieta de Roland tengo que ir, sí, eso tengo que conocerlo por narices. Yo tengo que meterme ahí en el medio y hacer un vídeo de esos de 360 grados con esa bestialidad ahí, por el amor de Dios. El Monte Perdido está en mi to-do list el Monte Perdido también. Laura, Victoria te dice, es una peluquera excepcional y diferente, hace cosas diferentes, porque ella es así en todo y se vuelca al 100%, es perfeccionista y entusiasta en todo lo que se propone. Eso te dice Victoria. Entonces, Laura,
Nos quedan 20 minutos, porque si por mí duramos 10 horas más. Pero yo tengo que preguntarte, diríamos, el plato fuerte de esta entrevista. ¿Cómo fue tu experiencia en el GR11 en solitario, Laura? Porque ahorita dijiste que pasaron cosas. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque por los videos te lo pasaste pipas, o sea, disfrutaste y te reíste muchísimo. Brutal, brutal. Hubieron momentos que en ningún momento me arrepentí. Qué bueno. Eso es lo más importante. Las he pasado puñetas, ¿eh? Sí, cuéntame, Laura. Las 3 primeras noches. ¿Por qué? Frío. No me arrepiento de no haber llevado el saco. A ver, yo tengo un saco que es un 5 negativo confort, hasta 12 negativos. He dormido en el Puigmal 16 negativo con ese saco, pero pesa 1 kilo. Entonces, como estaba yendo ultra ligera, yo el año pasado para el Carlín le compré un pantalón de pluma de 800 queens, igual que el saco. Entonces, yo con el pantalón de pluma y con el plumón finito y con el Gore-Tex, la funda del bivac de Gore-Tex, voy súper bien. La putada es que soy de pies fríos. Y el pantalón de pluma no me cubre los pies. Y yo no me quería meter con las botas dentro del saco. Aunque el millón lo metes en la lavadora y ya está, el Gore-Tex. Entonces, la primera noche, como cayó la que cayó, que me pilló esa tormenta eléctrica, que ahí que no sé, en los vídeos me parto de risa, pero es que yo cuando me río así, me río de nervios. Cuando me risa tonta, es risa nerviosa. Y no la puedo controlar, se me va. Entonces mucha gente dice, hostia, se lo está pasando pupa. Y digo, no, me la estoy pasando de puta pena, porque estoy cagada, ¿sabes? Que te lo juro que parecía que tuviese una coctelera encima de la piel, porque cada vez que caía un rayo, la piel me hacía brrr, me vibraba toda la piel de arriba abajo de los truenos. ¡Oh, madre! Es que te rompe los tímpanos el sonido. Sí, me imagino. Me imagino. Yo no me había encontrado nunca en una tormenta eléctrica, entonces, claro, digo, vale, tormenta eléctrica, ¿qué tengo que hacer? Tirar todo el material o tomar viento y salir cagando leches abajo, pero todo lo que puedas y más. Pero es que me encontraba en el collado del Puigmal. Y esa zona me la conozco como un guante. Y sé que hasta que no llego a Fontalba, no empiezo a tener algo de verde para protegerme. O sea, imposible bajar esos... Por Nuria de nuevo, imposible. ¿Eh? Imposible bajar a Nuria de nuevo porque te va a tirar la tormenta entera. Llegará cuando se acabe la tormenta. Entonces decido, pues eso, sacar mi super mega tienda de emergencia y cubrirme. Iba con pantalón corto, iba con la camiseta manga corta, por lo cual se me mojaron los pies. Y ahí es cuando viene el frío, pies mojados, calcetines mojados, y aunque si de tobillos para arriba no tenía frío, los pies los tenía congelados y eso hacía que no durmiera. Eso, no, claro, es incomodísimo. Es muy incómodo y tenía los pies mojados, las botas mojadas, todo, y la tienda térmica sí que es muy efectiva, pero hasta cierto punto. Entonces, claro, me encontré eso, era justo antes de llegar al Puigmal, porque me acuerdo que cuando hice la exploración, ahora unos 3 meses, tenía pensado ir a un refugio aparentemente libre por debajo de la Tossa de Lladres, donde está el cementerio de la pista de esquí. Ah, sí, sé cuál es, sí. Ahí abajo, pero como me quedaba la primera vez que fui a hacer la exploración, digo, bueno, esto está muy lejos, hago un vivac en Orria y ya subo. Pero vista la situación que me había mojado los pies y toda la ropa, no, porque voy bien equipada. Y en la mochila, todo lo que hay dentro de la mochila va en bolsas estancas. Absolutamente todo es sagrado. Ahí no puede haber nada que esté fuera de una bolsa estanca. Por lo cual todo el equipo está 100% seco. Entonces me fui directamente al refugio, que estaba cerrado, pero bueno, el porcho ya, ahí bien. La segunda noche ya no me pilló tan de imprevisto. Ahí me pilló no phones. Pero ya empezó a caer una gota y me cogió justo en el collado y planté la tienda y me metí dentro. Ahí ya no me mojé. Que es el video que enseñé ahorita. Que es el video que enseñé ahorita. Correcto. Ahí ya no me pilló el agua, ahí ya me adelanté yo.
Pero también pasé mucho frío. ¿Por qué pasé mucho frío? Porque digo, tengo que hacer 20 kilómetros al día y estoy haciendo 10. Estoy haciendo solo los kilómetros de la Sí, mañana. tú lo comentas ahí, sí. Porque a la tarde llueve y yo tengo que, Sisku, si me estás viendo, te voy a hacer caso a medias a partir de aquí porque es una de las cosas que he aprendido. Sisku es un montañero muy experto, mi mentor hasta el día de hoy, al cual junto con otro montañero todos los días por la noche cuando paro envío las coordenadas y yo me hago un librito, cuando hago mi travesía me hago un libro de los puntos, donde todo lo que voy a estar, donde voy a estar, pim pam pum. Claro, Y les claro. hago cada uno y les envío las coordenadas todos los días. Ok. Mi orden de que si 48 horas no envío coordenadas llamen a 112. Ok. Entonces llevaba 3 días desaparecida. Bueno, este primero cada día me envía por WhatsApp el parte meteorológico porque tiene amigos que trabajan en meteorología y me envían exacto. Y Francesc Camdell me decía, Laura, a las 3 tienes que estar ya refugiada, por lo cual Laura empieza ya a buscar refugio. ¿Dónde dormir? ¡Joder, Claro. no me daba tiempo! A las 12:30 y al segundo día ya estaba lloviendo y tronando y digo, me cago en la leche. Y entonces el segundo día paré a esa hora, a las 12:30, 2, y no puede ser que pierda tanto tiempo. Y el tercer día digo, a tomar viento, ya no paro más. Ya ahora lo que hago es, tengo la tienda de emergencia preparada para cuando empiece a llover, me cubro, cuando termine de llover, recojo y sigo caminando. Y si tengo que parar, protegerme y seguir caminando, y parar y protegerme y seguir caminando, pues lo haré. Entonces, la noche 2 que me lo he saltado, digo, para recuperar, pues tengo que hacer kilómetros de noche. Y como había luna llena, pues digo, pues caminaré de noche. Y porque también camino de noche, entre mis entrenos también son de noche. No, a mí me encanta caminar. Es más, a mí me gusta más caminar de noche que de día. Me encanta, me encanta. Sentidos de otra manera. Es otro, sí. Es totalmente diferente, sí. Y luego cuando caminas de día, pues, no sé, es como que tienes otros sentidos activados. Sí, es verdad. Y sobre todo en el tacto de los pies. Porque como no ves bien, aunque si vas con una bota semirrígida, tienes como otra sensación en la pisada, ¿no? Sí. Y en cuando apoyas los palos en el suelo, es como las antenas de los animales que presienten las vibraciones, sí, pues con los en las manos también, como no ves nada y tienes que estar pendiente del terreno para no pegarte una hostia, yo que soy de hostias fáciles. Qué bueno, pues de hostias fáciles. A estas cosas y es como que lo desarrollas un sexto sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, bueno, voy a caminar de noche. Entonces tenía que afrontar de noche al Pic de la Vaca, que ya es un 2.800 largos, 2.884 puede ser. Puede ser. Puede ser. Y muy rocoso. Sí, mucha piedra. Empinado de la leche. Pero es que estaba helado. Empecé y salí a las 10 de la noche. Salí de ahí donde has visto este último vídeo. Digo, bueno, espero que pare de llover, ceno lo que sea, me espabilo y recojo y tiro. Entonces empiezo la ascensión y un resbalón y 2 resbalones y digo, esto es muy peligroso. Así que volví para atrás. Volví para atrás y decidí no caminar de noche, al menos en los picos. Muy bien. Porque se hiela la roca y si te la pegas ahí te matas. Claro, claro. Si te la pegas ahí te matas seguro. Entonces decidí cambiar de estrategia completamente. Así que cogí el libro y lo cambié entero, de arriba abajo. Porque un mal libro, muerte segura. Un buen libro, en una de esas te salvas. Claro. Te queda llamar a Chisco de nuevo, explicarle la nueva estrategia de todo. No, ya no hice eso porque como todavía no tenía cobertura, es que ahí todavía estaba sin cobertura, pero es que no te lo pierdas, no solo que no tenía cobertura, yo vivo una placa solar de 5 voltios que me va de coña, porque... Pero pesa muchísimo. No pesa nada, 120 gramos pesa la mía. Ah, no, pues cuando pueda me pasa qué modelo tú usaste, porque es el que quiero, porque que todas las que he visto pesan muchísimo, pero bueno, sigue. Y no lleva acumulador, es solo la placa. ¿Vale? Pero yo tengo 2 powerbank, una de 10 cargas y una de 5 cargas. Entonces, llevo una en la riñonera y la otra cargando y las voy sustituyendo.
Porque este de aquí, como no lo apago nunca, pues lo pongo en carga sin apagarlo, por lo cual me lo pongo en la riñonera con una de las powerbank. Ok, Y la GoPro la llevo con la potente que está atrás. ok. Entonces carga una, descarga otra. Entonces las llevo, las voy intercalando. Y van cargando siempre. Pero es que he estado 4 días seguidos sin sol. Y entonces, Laura, Por eso me perdí. claro, se te Por acabó la batería de todos los lados. Me quedé sin batería de nada. Estuve 4 días desaparecida. Entonces, no mentira, 3 días. Entonces, el día 4, que yo Ay, tenía que llegar a Uldeter, o sea, Uldeter tenía que haber llegado el día 3. sí, sí, Pero sí, sí, sí. ya tenía que llegar el día 4, pues ya bajando dirección Tirapits, no sé cómo terminé del otro lado y en lugar de bajar desde al Pic de la Vaca, o de lado, no, sí, a Tirapits, no sé cómo Sí. acabé en el Pic del Infern, ahí donde estás ahora. Oh, madre. Que es este de aquí que donde tú decías, me he perdido para variar. Me lo comí de pleno. Oh, madre. Me comí el Pic de Infern de pleno, que precisamente comerme un pico que no es técnico, pero con 15 kilos en la No, no, espalda. no. Mira, Laura. Mira, Laura, yo tengo un amigo que se llama Rafael Ramírez Bisonó, que con él hicimos, con su hijo mayor y con mi hija mayor, hicimos desde Valle de Nuria hasta Tu Escaranzá 2 días. Y de ese día Rafa nunca más ha vuelto conmigo a la montaña. Y yo, Rafa, ¿y por qué? Me dice, es que eso parecía que estábamos en el planeta Marte. Yo nunca había visto tantas rocas. Rafa, pero es que en el senderismo hay roca. No, no, no. Es que en ese tramo del Pirineo es que hay demasiado. Y donde tú estás ahora mismo es muy parecido a la subida del No Creos, que es roca y roca y roca que no se acaba nunca. Sí, bueno, a ver, es que a partir de cierta altura esto es muy normal. A mí Sí, esto sí, me sí. encanta. A mí esto me encanta y me pone. Es que ese sonido del clink, De clink, crack, clink, a mí me encanta. Crack, 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 crack. el crack A mí y me eso. encanta. Sí, y cómo las puntas de los palos de trekking van rebotando en las piedras y ese sonido que algunas piedras son macizas, otras no son macizas, tienen Sí, diferentes sí, sí, sonidos sí. cuando golpean. Rafa nunca me entendió el placer de eso. Yo creo que al final nadie me entiende, pero a mí me encanta ese sonido. Ese sonido a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Laura, y déjame hacerte una pregunta, que nos quedan ya 8 minutos. Déjame hacerte una pregunta, Laura. Cuando tú terminaste ese G11 que terminaste en Cap de Creos, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo tú estabas físicamente y emocionalmente cuando llegaste a ese final? Emocionalmente estaba que no me lo creía, porque era un reto. Físicamente estaba hecho un cromo, pero no estaba cansada por los 10 días anteriores, estaba cansada por ese día que me tocó cruzar un desierto sin agua, corriendo porque tenía que llegar a una cierta hora al Cap de Creus porque a las 5 venía a buscarme un BlaBlaCar a Cadaqués. Tenía 20 kilómetros para llegar a Cap de Creus, cruzando ese desierto, no sé qué temperatura. Desesperante, desesperante, ese requesén, oh, es desesperante, sí, sí, sí. Y ahí lo pasé realmente, a ver, mal en el momento, ¿no? Porque tienes calor, te estás quemando, vas sudando, buscas agua, no tienes agua, tienes una cantimplora de 800 y te beberías la cantimplora con plástico, botella y todo Sí, para de adentro. verdad, la verdad. Y cuando vi esa cosa para las vacas, que estaba todo vallado, porque era una propiedad privada, vamos, que me lancé de cabeza. No. Sí, está en el vídeo que está hecho así en cámara rápida, que lo hice con la GoPro también, que me salté la valla y me tiré de cabeza a ir a donde viven las vacas. Total, el agua luego se desinfecta con la pastillita y ya está. Y buah, eso fue una maravilla, es que me tiré de cabeza. Buah, mira, no me acordaba que llevaba el teléfono y todo el equipo en la riñonera, es que me metí Claro, con me riñonera. imagino la desesperación, Laura, yo me lo imagino. Qué terrible.
Y ahí ya llegué, pues eso, a casi Cap de Creus, y en Cap de Creus yo estaba, y yo estaba en comunicación con Francesc, uno de mis contactos de ahí, porque estaba él en Cap de Creus. Y Ah, porque ves por aquí, ves por aquí, ves por aquí, me hizo ganar un mogollón de tiempo, y me dice, ves por aquí que hay un hombre que te va a decir esto, te va a decir lo otro. Y con Francesc ahí gané un par de horas, o ¡qué más. chulo! O sea que O más. llegaste a tu BlaBlaCar, perfecto. Sí, y este hombre me echa unas broncas también. Pero dices, que no puedes hacer eso, que algún día te va a pasar algo. Este hombre lo veo cada día por la mañana con la perra. Y me dice, mira, ahí abajo hay un parking, vas a ver a un hombre. Ese hombre te va a decir, coge el bus. Al final cogí un bus para el faro de Cap de Creus. Sí. Tanto yo como porque luego es que tenía otros 14 kilómetros para llegar a Cadaqués. No llegaba, era imposible. Y al final llegué. Y llegué con autostop y haciendo usos mecánicos, pero bueno, no me puedo quejar, autosuficiencia total, no comí en ningún sitio. Dormí en Perpiñán porque estaba súper mojada y desde luego no voy a poner en juego mi vida por dormir mojada. Claro. Dormí en Perpiñán calentita, me lavaron y me secaron la ropa, que vuelvo a agradecer 1000 veces otra vez a ese refugio, que voy a volver seguro. Lo aconsejo a todo el mundo, lo tengo en los vídeos. Les hice una publicidad que está como vídeo suelto también. Y ya está. Y Caranza, brutal. Oh, Carranza, me encanta. Me encanta Carranza. Me encanta. Brutal. Bueno, de hecho, ahí fue donde fui con mi compadre Rafa, cuando entramos de Nuria y dormimos en Carranza y seguimos a tú ese entreval. Yo cuando bajé de Pit del Infern y vi que tenía que reprogramarlo todo, dije, bueno, bajo por la HRP, empalmo la GR10, voy por Caranza hasta Lecostoses y digo, en Lecostoses ya empalmo otra vez la GR11, pero resultó imposible porque para variar me volví a perder y tuve que cruzar un río ese, madre mía. Oh, man. Claro, es que como me quedé sin GPS y todo, tuve que tirar de brújula. Sí, a la vieja escuela. A la vieja escuela, pero es que ¿qué pasa? Que como me estaba llevando el GPS y todo el rollo, no me llevé los mapas topográficos. Porque Laura, pesaban, eran Laura, muchos y mapas. entonces, ¿cómo tú usabas la brújula? Porque Con el sol. ¿qué? Con el sol, me guiaba entre la brújula y el sol. O sea, tú ibas literalmente, o sea, en modo súper bueno. Voy a el comentario que te hace Victoria. Primero Victoria te dice, en el video de agradecimiento del final se ve lo que se siente. Así que lo voy a buscar, lo voy a buscar. Luego también Victoria te dice, Laura es una superviviente de la vida, siempre lo ha sido y estoy muy orgullosa de mi amiga. Ay, qué bonito, qué bonito. Gracias, Titi. Qué bonito. Guay. Bueno, Laura, nos quedan 2 minutos y medio. Me voy a enseñar, porque es que si tú me dejas, mis lives son de 3, 4, 5 horas, pero es tan chulo lo que... Una cosa. Suscríbete a mi canal, ya está. Muy bien. Ven, Laura, dilo. Eso, suscríbete a mi canal, ya está. Mira, voy a enseñar aquí a todos en la pantalla para que vean. Primero voy a poner aquí, este es el canal de Laura. Y aquí lo pueden ver. Ese es su canal. Laura, en estos 2 minutos, lo voy a dejar aquí para que la gente vaya apuntando tu canal de YouTube, que de verdad es muy bueno. Laura, en estos 2 minutos que quedan, ¿qué consejo tú le darías a esa mujer que quiere animarse a salir a la montaña, pero no se atreve por el temor y por el miedo? Que yo diría que la misma sociedad le mete en la cabeza de tú te vayas, es peligroso. ¿Qué consejo tú le darías a esa mujer? Primero de todo, no pierdas el temor y no pierdas el miedo, porque son grandísimos aliados tuyos. Sí. Mucha gente se piensa que esto es fácil, no lo es. Hay mucha preparación, tanto física como sobre todo mental y de alimentación también. Es que no es solo lo que veis ahí. De hecho, yo quiero hacer un vídeo especificando, porque me lo han pedido, especificando de que si os gusta esto, no os penséis que es tan fácil, porque los youtubers lo hacemos muy bien, pero tenemos mucha experiencia, mucha formación, muchos cursos, muchas tortas, muchas lesiones. Por lo cual, empieza despacito, empieza donde tú creas que puedes llegar. Si puedes hacerlo con alguien, pues mejor, te tienes que sentir muy bien, tienes que saber sobre todo orientarte bien. Si vas a salir solo,
tienes que saber orientarte bien. Intenta siempre ir por sitios donde haya ríos, porque si te pierdes conseguir el río llegas a civilización, por lo que puede pasar. Pero sí que es importante que si tienes miedo, empieza. Y cuando hayas empezado y tengas experiencia, es mejor que sigas teniendo miedo, porque ahí te puedes hacer daño. Así es. A todas esas personas que quieren inicializarlo, que lo hagan, pero con mucho cuidado y siempre, 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 siempre con respeto absoluto a la montaña. Lo más importante es que nunca jamás le pierdas el respeto y tienes que aprender a escucharla, tienes que escuchar a la montaña, tienes que interpretar lo que te dice, porque la montaña te avisa si estás en peligro. Ahora depende de ti si abres los ojos o no, o si la desafías o no, porque hay mucha gente que se mata por desafiarla, porque por muy entrenado y por muy experto que seas, tú al lado de la montaña eres una mierdita así de pequeña. Sí. En esa alta montaña uno es una hormiguita. Y en la media y en la baja también, porque te pegas un resbalón. Mira, yo ayer en Coiserola entrenando me resbalé y me roto un tendón. Yo creo que me roto un tendón, todavía no tengo el diagnóstico, pero como me haya roto un tendón, cagada la hemos hecho, ¿eh? Bueno, ya veré cómo me las arreglo para hacerlo. Ojalá que no sea el caso, Laura. Esperemos que no. Pero vamos, que si quieres iniciarte en el mundo del senderismo de largo recorrido, lo primero que tienes que hacer es empezar. Yo empecé 5 kilómetros al día y al mes estaba caminando 8 y al poco 10 y al poco 15 y al poco decir, me faltan 5 para los 20, me duelen las piernas, estoy hecha una mierda, me han salido ampollas. Pero voy a llegar a mi casa y voy a decir, he comido 20 kilómetros. Y luego 30, y luego 40, y luego te apuntas a retos. Yo el año pasado me apunté a la Sans Montserrat, hice 67 kilómetros en 13 horas. Y ahora me he apuntado a la Matagalls Montserrat, 84 kilómetros. Y reto. Eso sí, si eres ultra competitivo, bien. Si no eres muy competitivo como persona, pues hay que bajar un poquito. Pero yo soy muy competitiva, extremadamente competitiva, brutalmente competitiva. Mira si soy competitiva. Que pasa la gente por la calle caminando por delante mío y digo, no puede ser, a la pata coja, pero yo te pillo. Qué bueno. Laura, nada, te doy las gracias por la oportunidad de permitirte entrevistarte. Tengo que decirte, Laura, me voy a proponer algo, Laura, y tú tienes que prometerme que vas a hacer lo mismo. Yo voy en mis videos largos de mi salida de YouTube de senderismo, voy a siempre decir, sigan a Laura, para que tú puedas también decir, sigan a Jordi Toms, no nada más a Pau, a él del Pirineo y del otro. Entonces, yo lo vi. Te iba a escribir, dije, hello, estoy aquí. Sí, por supuesto que te promuevo. Oh, ya ves, claro, por supuestísimo. Por supuesto. Bueno, ahora después, cuando esté el directo me lo pasas, no sé cómo se hace, porque lo pondré en mi canal en directos también y también lo pondré yo, lo comparto en Instagram, en YouTube, en todos lados. Tú pasame. Bueno. Pues te prometo que voy a hacer al final de mi video una edición, aunque realmente mis videos son en inglés, porque mi mayor audiencia está en Estados Unidos, pero no importa. Yo como quiera voy a poner a un @ sigan a lao_la_montañas. Te lo prometo que lo voy a hacer. Laura, vale, hecho. Es que si no nos ayudamos entre todos nosotros, ¿quién nos ayuda? Claro, eso es lo que yo digo, Laura. Nos podemos todos súper autoayudar, pero allí donde haya... Es verdad. Un antes y un después, ¿no? Laura, es como un antes y un después. Laura, es que esta vida de influencer. Laura, te mando un beso muy grande. Gracias por todo. Gracias a todos los que estuvieron por aquí escuchando este video, esta entrevista. Y como lo voy a dejar grabado, los que van a seguir viéndolo. Muy especial a Victoria y Pedro, que estuvieron muy activos en el chat. Así que un abrazo grande. Laura, si quieres despedirte tú, diciéndole algo también a ellos. Sí, gente de montaña, ¡a cascarla! Quédate conmigo, Laura.